Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí una vez más hablando acerca de la palabra de Dios, estudiando acerca de lo que el Señor ha guiado que nosotros enseñemos en este tiempo. Y de verdad que es una bendición el poder enseñar las parábolas. Es muy bonito estudiarlas, es muy bonito ir descubriendo a través de esos relatos tan sencillos la gran riqueza y el gran mensaje que Jesús nos quiso dejar a través de esos relatos. Entonces sin perder más tiempo, porque tenemos mucho que decir el día de hoy, vamos a leer la parábola correspondiente a la mañana de hoy, que es titulada El tesoro escondido y la perla de gran precio. Vamos a ubicarnos en Mateo 13, del 44 al 46. Mateo 13 del 44 al 46. La tenemos. Dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando estudiamos las parábolas de Jesús, vemos que en muchas de ellas él busca hacer una comparación entre dos elementos, que sería un elemento de la vida cotidiana, un elemento de la vida diaria, con, en este caso, el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, cuando lo vemos acá, el relato lo que nos indica de forma directa es que ambas tenían un gran valor. Cuando vemos los elementos de lo que él está hablando allí, pues dice que era un tesoro escondido y una perla de gran valor. Entonces, no hay que escudriñar mucho para ver que él está hablando de eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que los hombres del relato venden todo lo que tienen para obtener para poder adquirir eso que habían conseguido. Entonces, se ve sencillo, de hecho, es una de las parábolas más cortas, no es la más corta, pero es una de las más cortas que dijo Jesús. De hecho, son dos parábolas en una. Vamos a estudiar un poquito esos tres elementos que aparecen allí para entender un poco más qué nos quería decir el Señor. Vamos a comenzar hablando del reino de los cielos. ¿Qué es un reino? Si los niños escuchan un reino, ¿qué es un reino? ¿Qué será eso? ¿Qué se les ocurre? Un castillo, un palacio. ¿Qué más? Un país. ¿Y qué es lo fundamental que tiene que haber en un reino? Un rey. Si no hay un rey, no hay reino, ¿verdad? Eso de las películas uno lo ve. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de ese gobierno espiritual que nuestro Señor tiene en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a su reinado, a su autoridad. Este rey, a diferencia de muchos de los reyes de esos que uno conoce de las películas, gobierna con bondad y bendice por la eternidad las vidas de las personas que lo siguen. Cuando leemos la Biblia, vemos que en algunas partes dice el reino de los cielos y en otras dice el reino de Dios. ¿Qué pasa? Son sinónimos, quiere decir lo mismo, solo que en el contexto judío, y sobre todo lo vemos acá en Mateo, ellos trataban de no utilizar el nombre de Dios. Entonces hablaban el reino de los cielos. Pero estamos hablando del reino de Dios. Ahora, ¿por qué el reino de los cielos o por qué el reino de Dios? Juan 18:36 dice, este era Jesús cuando estaba ante Pilato y le decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces ya el Señor nos dice que no se trata de un reino terrenal, que no hay un castillo aquí ni un palacio, sino que es un reino espiritual. Y también Pablo dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está ¿en dónde?
en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allí nos encontraremos con Él. Amén. Sin embargo, en la tierra es palpable, es real. ¿Usted siente la presencia de ese reino acá en la tierra? Sí, ¿verdad? Dice Romanos 1:20 que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él reina sobre toda la creación, pero reina también sobre nosotros que, por la misericordia de Él, hemos dado ese paso de fe y somos súbditos de Él. Entonces, también vemos que Dios está presente y silenciosamente va obrando, porque cada día más personas son redimidos y se acercan a Él y obtienen esa ciudadanía del reino. Pero ese reino no va a quedar allí, y eso lo decía Albani hoy, es una gran esperanza. Sabemos que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, y dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él reinará eternamente y para siempre. Amén. Entonces sabemos que en el futuro ese reino que ahora es espiritual va a tener una manifestación real en el cielo, en la tierra, en toda la creación. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros formar parte de ese reino de Dios? ¿Qué creen ustedes? Cumpliendo las cosas que dice el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más dicen por allí? Creer en Jesucristo. ¿Y cómo accedemos nosotros a creer en Jesucristo? Arrepintiéndonos. ¿Y cómo se llama todo ese proceso? La salvación. La salvación es ese medio a través del cual nosotros podemos entrar en este reino de Dios. Y si recuerdan, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, él le decía que para entrar en el reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Y eso se habla, o eso tiene que ver con la salvación. Y dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros seamos salvos, sino a través de Jesucristo. Entonces acá tenemos una idea de lo que es el reino de los cielos, de lo que Jesús nos quiere mostrar en las parábolas acerca del reino, de cómo funciona el reino. Esta parábola también habla de un tesoro escondido. Y entonces eso va muy conectado con lo del reino. También ahí en las películas hablan mucho de los tesoros. Alguien me dijo por ahí que los piratas del Caribe que conseguían el tesoro. Bueno, no es algo así, pero pudiera ilustrarlo. ¿Qué pasa? Este hombre consiguió un tesoro escondido. En los tiempos bíblicos no existían los bancos tal y como se conoce hoy. Y los pueblos estaban continuamente asediados por guerras, por invasiones, por cualquier tipo de ataque. Y las personas buscaban maneras de proteger sus objetos más preciados para que si había alguna invasión, pues no pudieran o no pudieran robarlos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Metían esos tesoros en vasijas de barro y los enterraban en el campo. Colocaban alguna seña cerca de un árbol o cerca de una cerca, cualquier cosa que ellos... Es como cuando usted esconde algo en su casa. El problema es que después se le olvide dónde lo escondió. Lo que pasaba aquí, en algunos casos, es que venían esas invasiones, venían esas guerras, la persona moría y se llevaban a la tumba el sitio donde estaba el tesoro escondido y quedaba eso allí. Entonces la historia nos cuenta que había un hombre que estaba trabajando en el campo y se consiguió un tesoro. Probablemente era un jornalero, que es una persona que trabaja la tierra. Probablemente estaba preparando la tierra en la mente del Señor, pues quizás lo que él quería mostrar, porque esto es una historia, no es algo que sucedió, no lo sabemos. Y entonces ese hombre está trabajando en la tierra o haciendo un hueco o lo que sea, porque ese tesoro estaba a una profundidad, y se consigue el tesoro. Entonces, aquí él hace algo que quizás es considerado poco ético para alguno que lo pueda leer, que es que él se quedó calladito. Él escondió otra vez el tesoro y fue a vender todo lo que tenía para poder comprarlo. Entonces o quizás durante el estudio, habían algunas personas que decían, ¿y por qué él no fue y le dijo al dueño del terreno? En ese contexto histórico, la ley judía decía que lo que tú te consideras
fuera de cuatro paredes, fuera de un techo, era de la persona que se lo consiguiera. Que si usted se conseguía una fruta, una moneda, un tesoro afuera en el campo, pertenecía a la persona que lo hubiera encontrado. Entonces, más bien este hombre que pudo haber agarrado su tesoro y llevárselo, no, él dijo, voy a hacer las cosas bien, voy a vender todo, me quedo con el terreno y ya tengo el tesoro. Probablemente el tesoro era tan grande que no iba a pasar desapercibido, no sabemos. No iba a poder sacarlo sin que nadie se diera cuenta. Entonces, esto es como un bosquejo de lo que tiene que ver con ese tesoro escondido. Ahora hablemos de la otra parábola, que es la de la perla. Las perlas son valiosas, ¿verdad? En la actualidad, pero quizás ya no son consideradas tan valiosas. Más valioso es un diamante, ¿sí? En la antigüedad, las perlas eran muy valiosas. Eran piedras preciosas, era de las piedras preciosas más que tenían mayor valor. ¿Por qué? Porque recolectarlas era un proceso arduo y era peligroso. Pero las personas que lo hacían generalmente eran esclavos. Ellos no usaban ningún tipo de implementos, ni máscara, ni tanques de buceo, y tenían que bajar a las profundidades a buscar esa perla. Podían morirse ahogados, atacados por animales marinos, inclusive como eran esclavos, estaban en condiciones infrahumanas que no les permitía quizás tener la fuerza para hacer ese trabajo. Y aparte, conseguir una perla natural es algo, o en ese tiempo era algo sumamente extraño. Se dice que por cada 10.000 ostras que revisaban, aparecía una sola perla. Entonces, wow, es un proceso arduo. En la actualidad, las perlas que se usan, porque aunque sean naturales, son perlas cultivadas. Abren la ostra, colocan una semillita y esa semillita la ostra la cubre de nácar y ya está lista la perla. Por eso ha perdido su valor. Entonces vemos que en esta historia el hombre era un mercader. Un mercader es una persona que compra y vende objetos. Digamos que tiene cierto patrimonio, cierto capital, y él va por los mercados, por los puertos, y va buscando objetos valiosos. Él sabía lo que estaba buscando. Fíjense que ahí dice, él estaba buscando una perla de gran valor. Y cuando la consigue, pues dice, esta es. Y va y vende todo lo que tiene para poder comprarla. Seguramente él sabía que luego si la revendía, iba a obtener una mayor ganancia. Aunque en términos de inversión, nadie en la actualidad te diría, invierte todo lo que tengas en una sola cosa. Pero bueno, el Señor no está hablando aquí de ese tipo de inversión. Entonces, como vemos, son dos parábolas muy interesantes y que vamos a revisar al menos tres enseñanzas que nos van a mostrar cómo es el reino y cuál debe ser nuestra respuesta ante el hecho de haber obtenido ese regalo de Dios. Entonces, el primero, o la primera enseñanza, o el primer principio, es que el reino de Dios tiene un valor inestimable. El reino de Dios tiene un valor inestimable. ¿Qué creen ustedes que es algo inestimable? ¿Cómo? Un valor sumamente grande. ¿Qué más? ¿Qué es algo inestimable? Que no se puede calcular, que no se puede comprar, ¿verdad? Yo leía por ahí acerca de las obras de arte y decía que la Mona Lisa es inestimable porque primero no está a la venta, segundo, el valor que tiene histórico-cultural es tan grande que no puede compararse con ninguna cosa y no se le puede colocar un valor. Algo inestimable es algo invaluable, es aquello que tiene una implicación de amor, de entrega, de sacrificio, un esfuerzo incondicional o que tiene un gran testimonio del pasado, una huella histórica o cultural. ¿Le suena a alguien por ahí? Sí, ¿verdad? Amor, entrega, sacrificio, esfuerzo, un testimonio del pasado, una huella histórica o cultural. Entonces, estas parábolas y este ejemplo de la Mona Lisa nos pone en perspectiva del gran valor que tiene el reino de Dios. Como vemos en la parábola, estos hombres estuvieron dispuestos a dejar todos por conseguir ese tesoro. De la misma manera, para nosotros el reino de Dios debe ser tan valioso
que deberíamos estar dispuestos a dejar todo lo que hacemos o todo lo que poseemos para obtener ese tesoro. ¿Por qué, hermanos? Porque la eternidad, lo eterno, tiene mucho más valor que lo que nosotros tenemos aquí en nuestra limitada vida. Y lamentablemente, cuando nosotros en la realidad ponemos en una balanza, siempre está encima lo de aquí, lo tangible, lo que vemos en el momento. Y lo eterno lo dejamos para después. Cuando sea mayor, cuando tenga tiempo, cuando resuelva mi situación, cuando termine de hacer lo que estoy haciendo, para allá dejamos lo eterno, porque no se ve. Y nos enfocamos en lo que sí se ve. Ahora, ¿por qué no se puede calcular este valor inestimable del reino? O sea, ¿qué lo hace que sea incalculable? ¿Qué lo hace que no tenga precio? Lo primero es que fue pagado por el sacrificio de Cristo. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para obtener ese regalo de pertenecer al reino de Dios. Fue Cristo, a través de su muerte en la cruz, que nos dio ese acceso al reino de Dios. Y dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como a un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para obtenerlo. Esa es otra cosa. No hay absolutamente nada. El Salmo 49:6 habla de la insensatez de confiar en nuestras riquezas para salvarnos. Fíjense lo que dice. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tampoco desde la antigüedad la gran cantidad de sacrificios que se hicieron durante el tiempo de la ley judía fueron suficientes para que el hombre fuera salvo o obtuviera la entrada al reino de Dios. Dice Hebreos 10, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y por supuesto, tampoco las obras que nosotros hagamos, los buenos que nosotros seamos, o lo que ayudemos, o cualquier cosa que por nuestras propias manos nosotros pensemos que nos van a ayudar a ser salvos, tampoco nos dan ese acceso. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las buenas obras son respuesta a esa obediencia del Señor y es una forma de nosotros reflejar el amor de Dios en los demás y en nuestra propia vida, pero no son la forma en que nosotros podamos obtener el reino de Dios. También es inestimable porque sabemos que el Señor nos provee todas las cosas, pero aún también satisface nuestras necesidades más profundas, aquellas que ninguna otra persona, ni ningún otro medio, ni ningún valor nos puede satisfacer. Nos hace completos y limpios ante Dios. Dice Tito 2:14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido en hacer buenas acciones. También calma y tranquiliza nuestros corazones. Nos da esa paz, como dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. También lo que hemos cantado hoy es fuente de verdadero gozo. Dice la Biblia en Salmos 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y lo más importante, que también ya lo hemos hablado, es que nos da esperanzas para el futuro. Ya habíamos citado Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces Dios nos provee todas las cosas, pero sobre todo aquellas cosas que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos y que son nuestras necesidades más profundas. En ese sentido, quiero recordar el testimonio del rey Salomón, que fue un hombre extremadamente rico,
que acumuló muchas riquezas y fíjense lo que él escribió en Eclesiastés 2, se lo voy a leer. Dice, ajá, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces, después que él obtuvo todo lo que quería, casas, viñedos, ganado, plata, oro, siervos, esclavos, todo tipo de placeres, todo tipo de cosas intelectuales, él se dio cuenta que todo eso no valía la pena, era vanidad. Y lamentablemente en el mundo actual no escapa de eso, que es el materialismo. El materialismo es un mal que está consumiendo a la humanidad y se trata de darle un valor excesivo a cosas que no tienen valor o apegarse excesivamente a cosas que no valen la pena. Entonces, cuando nosotros entendemos que el tesoro más valioso del mundo, nosotros lo obtenemos gratuitamente, wow, eso nos debe dar una actitud de gran gratitud, una actitud de humildad, una actitud de reverencia ante ese sacrificio de Cristo que nos ha dado ese regalo gratuito de la salvación. Y también nos debe hacer revisarnos a qué cosas yo le estoy dando más valor del que tienen y qué cosas estoy poniendo yo delante de las cosas del Señor. Es para analizar y para reflexionar. Y pidamos al Señor también que nos ayude a no aferrarnos a algunas cosas del mundo, a no poner nuestra confianza en algunas cosas del mundo que finalmente son pasajeras y no se comparan con ese tesoro eterno de pertenecer al reino de Dios. Amén. Esa es una de las enseñanzas, que el reino de Dios tiene un valor que es inestimable. Y aquí viene el segundo, que es un poco paradójico, y dice así: el reino de Dios es un regalo que nos exige un alto costo entregarlo todo. Entonces dice, el reino de Dios es un regalo que exige un alto costo entregarlo todo. Entonces, ¿cómo es eso que si es un regalo yo lo tengo que entregar todo? ¿Verdad que suena como, cómo es eso? Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que llega alguien y les ofrece un viaje, el viaje de sus sueños. Y el viaje es con todos los gastos pagos. Traslado, avión, hotel, comida, todo. Usted no va a pagar nada. Pero esa persona le dice, yo te voy a regalar el viaje, pero tú tienes que renunciar a todo. A tu trabajo, a tu familia, a tus afectos aquí, a tu casa. No puede ver para atrás. Usted no pagó nada, ¿verdad? Pero tiene que dar algo a cambio, tiene un alto costo. Entonces, así mismo es con el reino de Dios, así mismo es con la salvación. Jesucristo pagó ese precio en la cruz por nosotros sin que nosotros diéramos nada a cambio. Ese es un sacrificio perfecto, completo, que no necesita nada más. Y por eso nosotros predicamos el evangelio de la gracia, que por gracia somos salvos y no necesitamos dar nada para ser salvos. Pero aquí está el costo. Así como estos hombres consiguieron esos tesoros y decidieron pagar el costo para conseguirlo, nosotros debemos dar una respuesta a el valor de ese regalo que nos dio el Señor. Y hablaba con mi esposa esta mañana que quizás uno ve el flyer que se hizo, lo vieron, el flyer que se hizo de la prédica. ¿Qué salía allí? ¿Qué dibujo había? Un cofrecito, ¿verdad? Un tesoro, un cofrecito con unas monedas y una perla. Y después que salió el flyer, yo dije, wow, el que ve esto dice, y dice entregarlo todo. Ah, no, los evangélicos me quieren quitar todo. Porque lamentablemente, bueno, el mundo piensa así. Y con razón, porque en muchos aspectos ha pasado. Sabemos que eso ha pasado. Pero no, hermano, Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita ni nuestro dinero, ni nuestros bienes, ni nuestra casa. Él lo que necesita de nosotros es una renuncia. Es que nosotros soltemos a lo que estamos aferrados, soltemos eso que tenemos y nos enfoquemos primariamente en Él. Amén. No es una transacción comercial,
Es un compromiso. Es un compromiso de no poner por delante todas esas cosas que nos hacen carga y ponerlo de primero a Él y a las cosas del Señor. Amén. Es un cambio de prioridades. Y Jesús habló muchísimo de eso. Les voy a leer al menos 3 pasajes acerca el cambio de prioridades del que hablaba Jesús. En Lucas 9, 57 al 62. Yendo uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. También en Mateo 10, 37 al 39, dice Jesús que es fuerte: el que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces uno dice, los hijos son lo más sagrado. No, mi mamá es lo primero. Y ahí el Señor está hablando claramente. Mateo 19, 21, 22 dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se trata de un desprendimiento. Fíjense que él no le dice: véndelo y tráetelo para acá. No, era véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. Pero no estuvo dispuesto. Mateo 6, 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestros tesoros, allí también estará vuestro corazón. Entonces aquí vemos que es un intercambio. Hay un intercambio. Jesús lo que pide es eso, un intercambio entre lo que nosotros somos o lo que nosotros tenemos con lo que Él es. Y lamentablemente en estos pasajes vemos cómo habían personas que quizás les llamaba la atención el mensaje de Jesús, pero no había ese compromiso. No había la palabra es sacrificio, pero a veces cuando uno dice sacrificio, es un sacrificio de, ay, bueno, déjame ir. El sacrificio lo que quiere decir es que te cuesta, pero no es la actitud de, ay, sacrificial. Es de que te cuesta. Entonces estos hombres no pudieron seguirlos porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio, a comprometerse realmente con obtener la salvación. Entonces ese sacrificio es una respuesta radical a que nosotros transformemos nuestra vida, transformemos esas prioridades para poder seguirle. Y, wow, hay un ejemplo en la palabra que creo que es el mejor ejemplo, lo hablaba ayer también con mi esposa, del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer y cómo Dios cambia y transforma y cómo te puede cambiar de un día para otro. Y es el apóstol Pablo. Les voy a leer, se los voy a leer como una historia. Esto es en versión NTV, Filipenses 3. Si usted quiere después lo puede revisar. Filipenses 3, 4 al 9. Dice así: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más aún. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Era el hombre del momento. Seguramente muchos
lo admiraban y querían parecerse a él. Pero ¿qué dice después? Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor, debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Entonces ahí lo tenemos. Todo lo demás para Él se convirtió en basura, se convirtió en nada a fin de conocerle, a fin de seguirle, a fin de ser uno con Él. Entonces ahí vemos, hermanos, que Dios conoce tu corazón, Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos y Él sabe a qué cosas nosotros nos estamos aferrando. Dios no quiere que tú vayas y vendas tus cosas y no se trata de eso el mensaje, se trata es del compromiso, de soltar esas cosas o esas personas o esas situaciones o esos pensamientos a los cuales estamos aferrados y colocarlo a Él en el primer lugar. Y eso se trata dejar todas las cosas en segundo plano para servirle a Él, para seguirlo a Él, para obedecerle. Entonces, que Dios nos ayude a realmente identificar cuáles son esas cosas que están en nuestro corazón que no nos permiten ponerlo a Él en primer lugar y pagar ese precio para obtener ese tesoro que es la salvación. Amén. Por último, otra enseñanza que podemos ver acá es que el Señor nos llama a formar parte del reino de formas diferentes, pero esto siempre es fuente de gozo. El Señor nos llama a formar parte del reino según su plan de formas diferentes, pero siempre es fuente de gozo. Para no dejarle el tecito aquí a las hermanas. Entonces yo les dije que estas parábolas eran consideradas como dos en una, ¿verdad? También son llamadas las parábolas gemelas, porque son muy parecidas. Pero no sé si notaron que hay un detalle sutil, una diferencia sutil entre las dos. Bueno, hay al menos dos, pero ¿pudieron ver alguna diferencia? La diferencia es que en la del tesoro, ese jornalero no estaba buscando el tesoro. Él iba por ahí y se consiguió ese tesoro. Mientras que el mercader sí, él estaba buscando la perla. No fue un hallazgo fortuito, él sabía lo que estaba buscando. Entonces, nosotros todos llegamos al reino no por nosotros mismos. Nadie llega por sí mismo a los pies del Señor. Bueno, esa es una doctrina compleja, pero sabemos que es por soberanía de Dios. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces todos llegamos al reino de Dios por soberanía de Él. Lo que sí es un abanico de posibilidades es cómo nosotros llegamos a los pies del Señor. Y les voy a colocar unos ejemplos para ilustrar un poco más lo que muestra esta parábola. Cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, vemos muchos testimonios de conversión. Y bueno, al menos hay dos que me llaman la atención, que estos hombres y mujeres llegaron al reino de Dios o conocieron al Señor sin siquiera buscarlo y siendo contrario a Él. El primero está en Juan 4, que es la mujer samaritana. Esa mujer, el día que ella menos imaginó, iba para el pozo con sus cántaros a buscar agua a mediodía. Y ella no esperaba encontrarse con Jesús, pero se encontró con Jesús. Y ella estaba como recelosa, como confundida. Y el Señor tuvo que mostrarle su poder. Y le dio como un conocimiento sobrenatural. Yo sé esto de ti, sé esto de ti, sé esto de ti. Y de ahí ella fue convencida y fue redimida. Pero ella no se esperaba eso. Otro ejemplo es Saulo. Saulo era alguien que no estaba tratando de entrar en el reino, en lo que quería era acabar con el reino. Dice allí en Hechos 9 que él había ido a las sinagogas a buscar cartas para que le dieran permiso de perseguir a los cristianos. Y él iba camino de Damasco
y lo único que supo fue que algo lo atacó, cayó al suelo y quedó ciego. Y de allí Dios le devolvió la vista y, como dice la hermana Bárbara, dijo en su testimonio, cayeron esas escamas y tuvo una nueva vida. Y de ahí en adelante lo que hizo fue predicar el Señor hasta lo último de su vida. Entonces ahí lo vemos como Dios en su soberanía, en estas dos personas que ni siquiera estaban pensando en el Señor. Más bien, la mujer samaritana, ellos odiaban a los judíos, había una rivalidad grandísima entre judíos y samaritanos. Y bueno, Pablo ni se diga, era, como les dije ahorita, era el judío de los judíos, y sin embargo, Dios en su soberanía y como muestra de poder, cambia esa vida de un momento a otro. Sin embargo, también podemos ver otras historias en que sí habían personas que estaban en la búsqueda de un encuentro con el Señor. Una de estas historias está en Hechos 8, que es la de Felipe y el etíope. Sabemos que este etíope iba camino a Jerusalén a adorar y él iba leyendo una profecía de Isaías. Y el Señor le dijo a Felipe, ve allá al camino a Jerusalén. Y solamente le dijo, anda y ve. Y entonces se consigue con el etíope, con el eunuco que estaba estudiando y no entendía. Estaba leyendo una profecía de Isaías. Y él le dice, explícame, no entiendo. Y él le dice, esto se trata de Jesús. Y le predica el evangelio de salvación. Y este hombre enseguida creyó y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado en este momento? Y fue bautizado, fue redimido. Amén. Él estaba en búsqueda de la verdad. Y el Señor, en su soberanía, le dio ese acceso al rey. Y por último, en Hechos 10, Hechos es Hechos, mi hermano, está Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión romano, un hombre devoto, temeroso de Dios y dedicado a la oración. Él conocía a Dios, él ya había escuchado de Dios, pero le faltaba conocer a Jesús. Entonces también allí Dios le da una visión a él, le da una visión a Pedro, los encuentra, él llama a toda su familia, a todos sus amigos para que conozcan del evangelio y creen también, reciben el Espíritu Santo, son bautizados y Pedro se quedó con ellos ahí por un tiempo, dice la palabra. Entonces, hermanos, igualmente el testimonio de cada uno de nosotros es diferente. Probablemente muchos nacieron en un hogar cristiano, probablemente otros conocimos al Señor en el camino de la vida, muchos llegaron a la iglesia y no conocían al Señor y han dado testimonio que después de años de estar en la iglesia es que conocen al Señor. Él es el que soberanamente nos acerca, según su voluntad, a cómo nosotros vamos a acceder al reino de Dios. ¿Cómo pudiéramos aplicar esto a nuestra vida? Pensaba yo. Lo primero que podemos ver es que no hay un método único o un método correcto para nosotros llevar la palabra a alguien. Yo siempre digo el ejemplo del Malaber. En primeros principios decía el ejemplo del Malaber. Y decía, no, ¿qué es eso? Que tú vas al Malaber, entrega un papelito. No sabemos. De repente usted entrega el papelito y por la misericordia de Dios esa palabra toca el corazón de alguien y se convierte. Lo que sí es que el evangelismo debe ser relacional. Eso lo hemos aprendido. Que el Señor nos ayude a no poner de correcto o incorrecto, sino aprovechar cualquier situación, cualquier circunstancia para nosotros llevar el evangelio. Y pidamos al Señor que nos dé ese discernimiento para saber la situación, el momento y aún con nuestro testimonio, ayudar a otros a conocer ese evangelio. Y también a no frustrarnos, porque a veces nos desesperamos, porque nuestros esfuerzos no dan fruto. Hermano, eso usted no lo ve hoy, pero usted no sabe en el camino de la gente cómo Dios usó esa semilla que usted sembró ahí para el crecimiento del evangelio. Entonces, no desmayemos, no nos cansemos de llevar ese mensaje, no enfocados en el resultado, sino enfocados en el mandato. Y el Señor, según su propósito, hará. Amén. Entonces, lo que sí les decía yo en el principio es que siempre es fuente de gozo.
Y en todas estas historias, desde la parábola, dice que el hombre encontró el tesoro y que se fue gozoso a buscar cómo comprar el terreno. La mujer samaritana, cuando entendió el mensaje, dejó los cántaros ahí y se fue para el pueblo a buscar a la gente para decirle, este hombre sabe todo de mi vida. ¿Será él el Mesías? Vemos que Pablo renunció a todo, ya lo dijimos, renunció a todo lo de su vieja vida para dedicarse al Señor, y a pesar de las aflicciones siempre manifestó su gozo por servirle al Señor. El etíope lo dice textualmente, recibió el Espíritu Santo y siguió gozoso su camino. Y bueno, Cornelio, el hecho de que estuviera toda su familia, sus amigos, y que quedaran allí con Pedro compartiendo por algunas semanas, dice que seguramente fue una fuente de gozo. Y bueno, así debe ser para cada uno de nosotros el gozo de pertenecer al reino de Dios. Amén. ¿Quién está gozoso por pertenecer al reino de Dios? Amén. Nos falta un poquito de ánimo, pero ahí vamos. El Señor dice en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y lamentablemente uno escucha mucho a la gente en búsqueda de la felicidad. Y hay una película en búsqueda de la felicidad y es tristísima. Una de las películas más tristes del mundo. Pero la felicidad no perdura, hermanos. La felicidad es una circunstancia. Es secundario a alguien. Ah, se vieron la película, ¿no? Pero este gozo del que habla el Señor no es algo pasajero y no depende de las circunstancias. Es algo más profundo, es algo duradero, es algo completo, y que a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, como tenemos la vista más allá en lo que es eterno, en lo que no cambia, en lo que está invariable por los siglos de los siglos, no va a haber nada que supere ese gozo. Amén. Es saber que está en el lugar correcto, haciendo lo correcto y cumpliendo el propósito para el que usted fue elegido. Amén. Entonces no nos enfoquemos en buscar la felicidad. Ay, es que yo quiero ser feliz. Es que yo quiero que mis hijos sean felices. Estamos trabajando en que sea un gozo eterno. Amén. Inclusive en el camino encontramos personas que no entienden ese gozo. Yo recordaba a un compañero de trabajo que siempre que hay alguna reunión o algo en el trabajo me dice, pero de verdad tú no tomas nada, pero ni un poquito. No te lo puedo creer. Y así ven a uno como un bicho raro. Y es que la gente no comprende o no valora ese cambio o eso diferente que nosotros podamos ser. Pero eso no escapa de la palabra. Dice Primera de Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades por parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, hermano, no le dé pena sacrificar todo por ese tesoro del reino de Dios. No le dé pena cambiar su vida, no le dé tema soltar eso que tiene que soltar, porque finalmente eso nos va a dar más gozo, una felicidad duradera para la eternidad y que no se compara con ningún otro. También es importante que nosotros nos mostremos gozosos en nuestro servicio al Señor. Ay, el domingo, bueno, me tengo que parar temprano, hacer desayuno porque voy para la iglesia y los muchachos. O el sábado tengo que ir doble tanda, los niños y los jóvenes. Bueno, uno es humano, ¿verdad? Y se queja pero es el poquito que tú le estás dando al Señor, 1 horita, 2 horitas de todo el tiempo, y que nos vamos a conseguir con nuestros hermanos y vamos a adorar a Dios. Probablemente usted ore en su casa, lea la palabra, pero es un tiempo dedicado en comunidad para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para aprender de su palabra. Entonces vengamos gozosos y todo lo que hagamos al Señor, hagámoslo con gozo, no nos quejemos. No lo veamos como el sacrificio que les dije, ay, el sacrificio, sino con un gozo real, que primero agrade a Dios y que segundo pueda ser de testimonio para todos los que nos rodean, creyentes y no creyentes. Pónganse de pie, vamos a orar. Y vamos a dar gracias al Señor
que nos hace entender hoy a través de estas parábolas que el reino de Dios vale la pena. ¿Vale la pena, hermanos, el reino de Dios? ¿Están dispuestos a pagar ese precio? Bueno, hermanos, que Dios nos ayude a pagar ese precio para ser unos súbditos leales, unos súbditos fieles y que están dispuestos a darlo todo por ese reino. Amén. Oremos. Bendito eres, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor, y tú nos has dado el acceso a ese reino, Padre. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo ya tú tenías ese plan para nosotros. Ese plan de que formáramos parte de tu reino, Señor. Y solamente eso es posible por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Gracias, Padre, porque un día tú nos diste ese acceso a través del sacrificio en la cruz, Señor. Nos diste libre acceso al Padre, nos permitiste formar parte de la familia de Dios, formar parte de ese reino, Padre. Ayúdanos en respuesta a eso, en respuesta a ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz, a nosotros también entregarnos, Señor, así como tú lo hiciste, para ponerte en primer lugar, Señor. Dejar atrás nuestras costumbres, nuestros bienes, a las cosas a las cuales estamos aferradas, Señor, para seguirte a ti, para adorarte a ti, para servirte a ti, Señor. Y perdónanos cuando hemos antepuesto cosas de este mundo en vez de ponerte primero a ti, Señor. Danos la voluntad, Señor, danos la fuerza, Señor, para poder seguirte, Señor, y poder tener de continuo esa fuente de gozo que viene de ti, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las parábolas, Señor, porque nos muestras grandes verdades de tu reino, Señor, de una forma sencilla que la podemos entender y que nos hace reflexionar, Señor. Gracias por tu gran sabiduría expresada en la palabra, porque nos permite entender más de ti, conocer más de ti y saber tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.